Si el empresario es el que explota al empleado, ¿cómo denominamos a lo que hace el Estado? Porque el Estado, por el simple hecho de trabajar, ya te va a quitar entre el 19 y el 56-58% dependiendo de la comunidad. Eso solo por trabajar. Ahora en lo que te gastes vas a tener que pagar el IVA. Pero el empresario es el malo, ¿no? El empresario es el que monta una empresa de informática, le cobra a una persona 2.000 euros más IVA, ya le tiene que ingresar al Estado 420 de IVA. De esos 2.000 tendrá que pagar la nómina y hacerle una retención al empleado. De lo que le quede tendrá que pagar el 25% de impuesto de sociedades. Si reparte dividendos tendrá que pagar otra vez entre el 19 y el 27%. Calcular eso es más del 80% que se lleva el Estado. Esto es una salvajada, pero el malo es el empresario. No hay que olvidarse que gracias a los empresarios hay empleados, evidentemente, que cobran su salario, más alto o más bajo, pero cobran un salario. ¿Que quieren que cobre más, que el Estado no les retenga? Es que es muy sencillo, que no pongan al empresario como malo. Porque no hay que olvidar que a cada empresa se le vota cada día. Porque si a ti no te gusta ese supermercado, o no te gusta esa gasolinera, o no te gusta esa tienda de ropa, simplemente no vas, ya has votado. Sin embargo, a los políticos hay que votarlos cada 4 años. Y hay algunos que en una empresa privada no durarían ni un minuto. Por el hecho de mentir, por el hecho de engañar, por el hecho vamos, por todos los hechos que todos conocemos. Y otra cosa que todos deberíamos saber es que los empresarios no se jubilan a la edad que les corresponde. El 60% de ellos sigue trabajando y nos encontramos aquí en el caso de España con personas con 70, con 80 y cercanos a los 90 años que siguen trabajando, siguen cotizando y no están pidiendo al Estado todo lo que han ido aportando de por vida. Por lo tanto, vamos a pensar realmente quién es el malo.